Buenos días, mi nombre es Diana Marcela Santos y en esta oportunidad se aborda la integración del planteamiento del problema del marco teórico y de la propuesta de método de la investigación. Aquí se presenta la matriz de consistencia en donde se destacan las características principales de la tesis, las variables de estudio, el diseño metodológico y se proponen algunas conclusiones a modo de matriz DOFA de los trabajos futuros que se desprenden. Con respecto al contexto del problema, desde el aspecto internacional, nacional y local es evidente la necesidad de integrar TICs, el uso de herramientas digitales, la implementación de ambientes virtuales de aprendizaje para que se mejore la motivación, la participación y el rendimiento académico de los estudiantes. En cuanto a la pregunta, tenemos cuál es el efecto del uso de la herramienta digital Khan Academy en el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes en educación básica y de ahí se desprenden las hipótesis, que existan efectos de la herramienta en el rendimiento académico o que no existan efectos de una variable sobre la otra. La justificación se mira desde tres aspectos: a nivel social, minimizar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes; a nivel teórico, aportar evidencia sobre cómo esta mediación tecnológica puede impactar en las capacidades matemáticas que maneja el instrumento; y a nivel metodológico, validar un modelo de 4 grupos de Solomon, aislando el efecto del pretest sobre el post-test. La teoría educativa es el Master in Learning desarrollado por Bloom en 1968, que tiene 5 conceptos clave: aprendizaje para el dominio, que todos los estudiantes tengan la capacidad de alcanzar los objetivos de aprendizaje; la evaluación formativa es que se realicen pruebas para identificar el avance, las dificultades y las áreas de mejora; la retroalimentación correctiva es que quienes tengan alguna dificultad puedan hacer actividades correctivas adicionales para alcanzar también los objetivos de aprendizaje. El tiempo de aprendizaje es ese tiempo extra que se da a los estudiantes dado que puedan alcanzar a los demás. Y los dominios, el dominio de los objetivos es que estos objetivos estén definidos desde el principio y también las instrucciones para que todos sepamos qué se espera y cómo se medirá el logro. En cuanto a las variables, tenemos el rendimiento académico, que es el desempeño de los estudiantes en su proceso académico, logro y resultados en términos de conocimiento, habilidad y competencias; y las herramientas digitales, que son estrategias innovadoras para medir la experiencia educativa, instrumentos para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el estado del arte, el estudio de Ornegg analiza el uso de TICs dentro y fuera de la escuela para mirar su impacto en el rendimiento académico y se concluye que el uso de las TIC dentro y fuera de la escuela se asocia positivamente con el rendimiento de matemáticas y ciencias, mientras que el ocio se asocia de manera negativa. En el estudio de PAM se explora la resolución de problemas matemáticos por herramientas gamificadas y su impacto en la participación, persistencia y pensamiento de los estudiantes. En conclusiones, se recomienda la integración de elementos gamificados en la enseñanza de matemáticas para potenciar la motivación y el aprendizaje estratégico. En el estudio de Guntur utilizan realidad mixta para el aprendizaje de las matemáticas y de allí se concluye que la integración de esta realidad mixta en matemáticas en primaria puede fortalecer la comprensión conceptual y el razonamiento espacial, siempre que se acompañe de un diseño pedagógico iterativo. Para el estudio de Lewis se hace una intervención basada en el análisis de datos y el pensamiento computacional para fomentar habilidades matemáticas y de resolución de problemas. Se concluye que la intervención fue eficaz para mejorar las habilidades matemáticas y de pensamiento computacional en los estudiantes. Con respecto a los objetivos, tenemos determinar el efecto del uso de la herramienta digital Khan Academy en el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes de educación básica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto se identifica el nivel inicial en rendimiento en matemáticas y luego se comparan los resultados del rendimiento de la evaluación inicial y la final para mirar cuál es el efecto de la implementación de la herramienta digital y los que recibieron la metodología tradicional. La muestra son 120 estudiantes conformados en 4 grupos en el grado sexto. El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, ya que los grupos se conforman según la organización de la institución. Por esta razón, tampoco hay fórmula para calcular la muestra. El diseño es cuasi experimental con 4 grupos de Solomon con 2 momentos de evaluación al inicio y al final de la intervención con el pretest y el posttest. El alcance es explicativo. El instrumento que se va a desarrollar tiene por nombre MathCode 6, está desarrollado en el año 2013, cuyo objetivo es detectar las dificultades en matemáticas y conocer el grado de adquisición de las capacidades requeridas en matemáticas. Tiene 14 preguntas, la validación fue realizada en 2 colegios en una prueba piloto, tiene el procedimiento de validez por contenido por un grupo de expertos y por constructo por un análisis factorial exploratorio.
El análisis de confiabilidad tiene el de consistencia interna con el alfa de Cronbach con un valor de 0,70 y con el correlación de Pearson de un 0,618 que es estadísticamente significativa, aunque ligeramente por debajo del estándar. Las dimensiones que evalúa son 3 y tiene 5 preguntas para la primera, 5 segundas para la segunda dimensión y 4 preguntas para la tercera. Los ejemplos de los reactivos se observan a continuación. De acuerdo al diseño metodológico de los 4 grupos de Solomon, se aplica el pretest a 2 de los grupos y luego se realiza la intervención pedagógica con uno de los grupos que hace pretest y el que no. Finalmente se aplica el post-test a los 4 grupos para analizar cuáles son las diferencias estadísticamente de los grupos. En cuanto a los aspectos éticos, se solicitan autorizaciones institucionales y consentimientos informados a los acudientes. Para el análisis de los datos, primero la estadística descriptiva según los resultados de la prueba MATCOUP6, que es el instrumento que se utiliza. La prueba normalidad mediante Shapiro-Wilk para determinar si los datos son paramétricos o no paramétricos. Y luego la estadística inferencial mediante la ANOVA, que es paramétrica, o el Kruskal-Wallis, que es no paramétrico, para mirar el impacto de la intervención. Y luego la efectividad del aprendizaje mediante el factor de ganancia de Hake. Estas son las referencias utilizadas para la presentación. Muchas gracias por la atención prestada.